Hola, vamos a ver el pretérito indefinido del español. Yo iba y él fue. Lo que hicimos y cuándo lo hicimos. El pretérito indefinido de indicativo. Veamos un poco en contexto. Vamos a leer una historia. Thelma ama el mar. Ella siempre iba con su familia cuando vivían todos juntos. Cuando creció, se fue a vivir sola. Ella se mudó a una ciudad lejos del mar, entonces va poco a la playa. La última vez que ella visitó el mar fue en enero. Ella fue sola porque su pareja se quedó en la casa. Thelma caminó por la arena, nadó sola en el mar y tomó el sol. Ella disfrutó muchísimo ese viaje. Vamos a pensar un poco en todo esto. Thelma vive lejos del mar, vive en este momento. Entonces, para situaciones o acciones generales del presente, usamos el presente simple del indicativo. Antes iba mucho al mar con su familia. Esto es una situación que acontecía antes, es una acción que pasaba en el pasado. Es un pasado indeterminado. Por lo tanto, usamos el pretérito imperfecto. La última vez fue en enero. Ella fue al mar en enero. Esto es un hecho puntual. Es una acción puntual, definida en el tiempo. Es determinada. Entonces, usamos un tiempo puntual del pasado. Podemos decir que de la misma manera que usamos el presente para situaciones generales del ahora y el pretérito imperfecto para como era antes, son cosas generales del pasado, usamos el pretérito indefinido para expresar situaciones o acciones puntuales del pasado, determinadas en algún momento del tiempo pasado. Vamos a pensar un poco más. Usamos el pretérito indefinido para expresar situaciones o acciones puntuales del pasado. Esto quiere decir que cuando nos referimos a acciones o acontecimientos en el pasado, y estos ocurrieron en un momento determinado, siempre los vamos a expresar en este tiempo verbal. Este tiempo es el que llaman Spanish Preterite en inglés y equivale al past simple. Vamos a comparar. She went to the beach. Ella fue a la playa. Son equivalentes. Vamos entonces a releer el texto para entender mejor cómo estamos usando o cómo están apareciendo estos tiempos. Thelma ama el mar. Ella iba, de manera indeterminada, siempre con su familia cuando vivían, lo que es un tiempo indeterminado, todos juntos. Aquí no sabemos cuántas veces fueron ni cuándo fueron, solo que iban y ellos vivían todos juntos. Cuando creció, y esto nos dice el momento, nos dice el cuándo, se fue, que es un hecho puntual, a vivir sola. Ella se mudó, otro hecho puntual, a una ciudad lejos del mar. Entonces va poco a la playa. O sea, ahora va poco a la playa porque en algún momento determinado y puntual, ella se fue a vivir sola y se mudó a esta ciudad que queda lejos del mar. La última vez que ella visitó el mar fue en enero. En enero nos está indicando cuándo, está determinando. Y ella visitó es un hecho determinado, de hecho es una acción puntual. Ella fue sola porque su pareja se quedó en la casa, también en enero, puntualmente. Thelma caminó por la arena, nadó sola en el mar y tomó el sol, todo durante su viaje, en este hecho determinado en un momento puntual. Ella disfrutó muchísimo ese viaje. Vamos a descubrir entonces. Hay momentos determinados que están puntualizando en el texto, en el contexto, las acciones y los hechos que acontecieron. Cuando creció, se fue a vivir sola y se mudó a otra ciudad. En enero,
Suponemos que en enero pasado, ella visitó el mar, ella fue sola, su pareja se quedó en casa, ella caminó por la playa, nadó en el mar, tomó el sol y disfrutó muchísimo, todas acciones puntuales y determinadas en el tiempo. Entonces vamos a analizar un poco. El verbo es caminar, que es de la terminación ar, pierde el ar y aquí se transforma en caminó. También con los verbos comer y vivir tendríamos la pérdida de la terminación er y de la terminación ir y tendríamos el pasado comió y vivió, todo esto puntualmente. Telma caminó sola en la playa, ella comió pescado en el puerto, vivió unos momentos preciosos, todo determinado en el tiempo y de manera puntual como indica el uso de este tiempo. Vamos entonces a la conjugación, a ver las formas que toma este verbo para las distintas personas en los distintos verbos. En la mayoría de los casos, los verbos tienen terminaciones típicas para cada persona. Por ejemplo, yo caminé, yo comí, yo viví. Tú caminaste, tú comiste, tú viviste. Él caminó, él comió, él vivió. Vamos a ver que hay algunas coincidencias más adelante. Nosotros caminamos, nosotros comimos, nosotros vivimos. Vosotros caminasteis, vosotros comisteis, vosotros vivisteis. Y ellos o ustedes caminaron, comieron y vivieron. Vamos a pensar un poco las formas entonces, de manera más puntual. Piensa que las terminaciones tienen unas formas específicas para cada una de las personas y funcionan de maneras similares en todos los casos, por lo menos en estos casos de verbos regulares, que son la mayoría. Los verbos terminados en ar, como caminar, hablar y estudiar, van a transformarse de estas maneras. Yo caminé, yo estudié, yo hablé. Entonces, caminar pierde ar, estudiar pierde ar, hablar pierde ar. Con el caso de la conjugación para la persona yo, es caminé, estudié, hablé. Para tú, es caminaste, estudiaste, hablaste. Para él, ella o usted, es caminó, estudió y habló. Para nosotros o nosotras, es caminamos, estudiamos, hablamos. Siempre la misma terminación. Para vosotros o vosotras, es caminasteis, estudiasteis, hablasteis. Y para ellos, ellas o ustedes, es caminaron, estudiaron, hablaron. Como vemos, las terminaciones se repiten. Se repiten en todos los verbos de la misma terminación original, por ejemplo en estos casos, verbos de la terminación ar, y siempre que sean verbos regulares, o sea, que van a transformarse de manera regular, todos de la misma manera. Por eso si es caminé, va a ser estudié y hablé, y si es caminamos con amos, va a ser estudiamos y hablamos. Así, todas las personas van a tener transformaciones similares o de hecho iguales en cada caso de verbos regulares de la misma terminación. Ya para los verbos terminados en er o en ir, las formas se repiten entre ellos. O sea, tanto los verbos regulares de terminación infinitiva er como los de terminación infinitiva ir regulares, por ejemplo comer, vivir y salir, que en el pasado son regulares, van a tener las mismas transformaciones. Yo comí, yo viví, yo salí. Tú comiste, tú viviste, tú saliste. Él comió, él vivió, él salió. Nosotros comimos, nosotros vivimos, nosotros salimos. Vosotros comisteis, vosotros vivisteis, vosotros salisteis. Y ellos, ellas o ustedes comieron, vivieron y salieron.
Y hay algunas coincidencias que son muy interesantes y nos ayudan o pueden ayudarnos a recordar las formas. Si miramos un poco a cómo se conjugan aquí estos verbos, vamos a ver que es caminé para el ar, pero es comí y viví para el ir. Tenemos aste e iste, respectivamente para los verbos de terminaciones ar o ir para la persona tú. Para los verbos que son tanto terminación ar como terminación y terminación ir, hay una o al final, solo que en el caso de los ar vamos a tener simplemente o, como caminar, caminó, y para los verbos de terminaciones o ir vamos a tener yo, como en los casos de comer, comió, vivir, vivió. Así vamos a ver que hay varias coincidencias y vamos a comenzar a estudiarlas poco a poco y persona a persona y caso a caso. Estamos viendo, por ejemplo, que las formas de tú y de vosotros son muy similares. De hecho, yo siempre les indico a mis alumnos que miren y recuerden las terminaciones del tú para que puedan recordar con mucha facilidad y simplemente las terminaciones del vosotros, vosotras. ¿Por qué? Porque en este pretérito las terminaciones del tú son aste o iste, y como sabemos, las terminaciones del vosotros, vosotras siempre son is. Lo que vamos a tener aquí es simplemente un añadido, un agregado de aste más is, de iste más is. Entonces caminaste se transforma en caminasteis, comiste en comisteis y viviste en vivisteis. Simple. Para las formas de nosotros y nosotras, también hay algo que es recurrente en todas las conjugaciones de verbos españoles, en todos los tiempos verbales, que es el mos. Es inclusive fácil de recordar porque es el nosotros, mos. De la misma manera que decimos nosotros caminamos en presente, vamos a decir caminamos en pasado, en este pretérito indefinido. De manera similar a la forma que decimos comemos en presente, vamos a decir comimos en el pretérito indefinido de indicativo. Y de la misma manera que decimos nosotros o nosotras vivimos en el presente, vamos a decir en el pretérito indefinido de indicativo vivimos también. Entonces nosotros, nosotras, va a tener siempre mos, en este tiempo y en todos los tiempos de conjugación del español. Y si pensamos un poco, lo que hace diferente a las terminaciones, pero tienen algo en común, de todos los verbos que son de infinitivo y de infinitivo ir, es que aparece una i. Esto es muy interesante y es una muy buena guía que también indico y recomiendo a mis alumnos. Vamos a ver que caminé, caminaste, caminó, caminamos, caminasteis y caminaron no tienen una letra todos en común, pero comí, comiste, comió, comimos, comisteis y comieron, y del mismo modo viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis y vivieron, tienen la i. Entonces, todos los verbos regulares en este tiempo verbal, cuando son de terminación o ir en el infinitivo, van a pasar a tener una i en todas las personas del pretérito indefinido de indicativo. Entonces, comí, viví, ven que tiene la i, comió, vivió, ven que tiene la i, comisteis, vivisteis, y siempre recordando que comiste va a ser comisteis. Entonces, para los verbos de terminación infinitiva o ir, siempre que sean regulares, en este tiempo verbal le vamos a poner, o vamos a ver que tienen, una i, siempre en la conjugación antes del final. En el caso de yo, solamente la i. En el caso de las otras personas, va a tener la i y el resto de la terminación.
Esto es una clave, es muy importante recordarlo para tener una orientación y comenzar a memorizar. También podemos pensar en las formas, en las coincidencias interesantes que nos van a ayudar a recordar. Las formas para ellos, ellas o ustedes terminan en N. De hecho, todas las conjugaciones de verbos en español para las personas ellos, ellas y ustedes van a tener la N. Por ejemplo, ellos caminan, ustedes comen, ellas viven. Bueno, en el pretérito indefinido de indicativo no es diferente. Vamos a tener la N, un sonido igual para todas las personas. En el hecho que estamos viendo, que es el indefinido, vamos a ver que es ellos o ellas caminaron, ellos o ellas comieron y ellos o ellas vivieron. Lo mismo para ustedes. Piensen, caminar del ar es caminaron. Comer y vivir, que son i, tienen la i. Entonces, comieron, vivieron. Y ahí comienzan a repetirse todas las conjugaciones para las mismas personas en los casos similares en todos estos verbos regulares. Ahí vamos teniendo muchas más indicaciones de cómo aprender y recordar las formas de las conjugaciones. Vamos a ver, vamos a practicar un poco. Si yo tengo caminar, que es caminé, y comer, que es comí, ¿cómo vamos a conjugar? Cantar y beber. Por ejemplo, yo caminar, caminé. Cantar, que es del ar y es regular, es canté. Y beber, como comer, si comer es comí, beber, que es del regular, vamos a tener bebí. Canté y bebí. Y así vamos a poder ver todas las otras conjugaciones. Por ejemplo, tú caminaste y tú comiste. Entonces, vamos a tener todas las i, que es nuestra guía, y ahí cantaste y bebiste. Vamos recordando. Él, ella o usted cantó, bebió. Nosotros, nosotras cantamos, bebimos. Recuerden, amos porque es ar, y tenemos imos porque es i, y el mos que es para todos. Vosotros, que es como tú cantaste, vosotros cantasteis. Tú bebiste, vosotros bebisteis. Y finalmente ellos, ellas o ustedes cantaron, aron, bebieron, iron. Vamos a ver algunos verbos irregulares. Por ejemplo, verbos comunes como ser o ir, verbos súper frecuentes. ¿Qué pasa con estos verbos? Tienen algo en común. La irregularidad, además de ser una palabra totalmente diferente, porque de ser pasa a ser fui, en los casos de ser e ir, comparten la misma forma, para cada persona, por supuesto. Es decir, yo fui y yo fui, tú fuiste y tú fuiste, él fue y él fue, y así sucesivamente. Esto quiere decir que a pesar de ser verbos diferentes, ser, ir, van a compartir en este tiempo verbal, por algún motivo que no sabemos, las mismas formas. ¿Cómo sabemos que es uno o es el otro? Bueno, simplemente por contexto, como se entiende casi todo en la lengua. Entonces, yo fui y yo fui. ¿Cómo sé si es yo fui de ser o yo fui de ir? Por ejemplo, yo siempre fui muy hablador. Yo hablo mucho. Yo fui al parque ayer. Tú fuiste muy buen amigo toda la vida. Tú fuiste a la playa. Él fue muy simpático con nosotros. Él fue al colegio. Y así sucesivamente. Entonces las formas que vamos a tener son yo fui, tú fuiste, él o ella
fue, usted también, nosotros o nosotras fuimos, vosotros o vosotras fuisteis y ellos, ellas o ustedes fueron. Siempre para los dos verbos. Y el verbo ver. El verbo ver es un verbo que pierde el er. En realidad no es muy irregular la cosa. Lo que pasa es que al perder la terminación er del infinitivo, queda solamente la v, la b, v. Entonces vamos a tener solamente este sonido, esta letra, y las terminaciones de las conjugaciones correspondientes. Yo vi, como yo comí. Tú viste, él vio, nosotros vimos, vosotros visteis y ellos o ustedes vieron. Entonces los verbos ser e ir tienen las mismas formas para cada una de las personas y el verbo ver es como lo vimos. Vamos a ver otros verbos irregulares. Por ejemplo, los verbos decir y hacer. Verbos súper frecuentes, súper presentes en todo tipo de conversaciones y textos en español. Estos verbos son irregulares. Y a pesar de que uno es er y otro es ir, y que la estructura es diferente, lo que va a cambiar es básicamente la raíz, la parte base del verbo. Y va a cambiar de manera similar, por eso los coloco juntos. El verbo decir se va a conjugar así. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Y el verbo hacer también transforma la A en I, como la E de decir se transformó en I, y vamos a tener hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. En estos verbos se repite la parte inicial de cada uno para todas las personas. Entonces, ¿cómo es? Dich para todas las personas del verbo decir, y tenemos la forma is, ik, que se dice is, hice, hiciste, para todas las personas del verbo hacer. Pero hizo está escrito diferente, y hay una respuesta muy simple para esto. Nosotros tenemos is, que con la e o con la i se transforma en hice, hicí, hiciste, hicimos, hice. Pero si nosotros vamos a respetar que el sonido es is y tenemos que representar hizo, si dejamos la c, vamos a tener la representación de una palabra que no existe, que sería el verbo ico. Y no existe, tiene que ser hizo. Para tener hizo, se puede escribir con S o con Z. Por algún motivo de la lengua, en lugar de tener la S, tenemos la Z, que en español, como bien sabemos, no tiene sonido de zzz como en tantas lenguas. Entonces, la S y la Z tienen sonido de s. Estos verbos, al transformarse, cuando hay is, por ejemplo, ik, suave, en la forma para él, ella o usted, se va a transformar en is con Z y va a dar el mismo sonido, hizo, él hizo, usted hizo, ¿qué hizo usted? Yo hice pizzas hoy, tú hiciste mucho ruido, nosotros hicimos, vosotros hicisteis y ellos hicieron. ¿Qué pasa con otros verbos? Otros verbos irregulares del español van a tener también cambios en la raíz, en la forma base del verbo. Sí, de la misma manera que hacer se transforma en is, hice, hiciste, hicimos, y decir se transforma en dich, dijo, dijeron, dije. Verbos como saber, poder y poner se van a transformar, van a cambiar algo de su base, de su raíz. Entonces, saber se va a conjugar de la siguiente manera. Yo supe, tú supiste, él supo. Las terminaciones son bien parecidas, pero cambia la base. Nosotros supimos, vosotros supisteis,
ellos supieron. Los verbos poder y poner son muy parecidos, pero no debemos confundirlos. Poder es yo pude, tiene la D de poder. Tú pudiste, él, ella o usted pudo. Nosotros o nosotras pudimos. Vosotros y vosotras pudisteis. Y ellos, ellas o ustedes pudieron. El verbo poner, por su parte, cambia la N por la S. También hay un cambio que se mantiene en todos, o sea, lo que vimos antes con los verbos hacer y decir, se repite aquí, porque ese cambio, esa raíz transformada, se va a repetir en todas las personas de la conjugación. Vamos a tener yo puse, tú pusiste, él, ella o usted puso, nosotros o nosotras pusimos, vosotros o vosotras pusisteis y ellos, ellas o ustedes pusieron. Aquí hay algo muy interesante. Vamos a ver que en todos estos verbos es el mismo cambio de raíz. Tenemos una U que aparece. A pesar de que tenemos A en saber y O en poder y poner, vamos a ver que el cambio de vocal, que es una cosa que pasa en muchos idiomas cuando un verbo se transforma, va a ser siempre hacia el sonido y la letra U. Entonces, por eso los coloco juntos. Yo supe, yo pude, yo puse. Tú supiste, tú pudiste, tú pusiste. Y recuerdan, si es supiste, es supisteis. Si es pudiste, es pudisteis. Y así sucesivamente. Entonces es muy importante recordar que en estos verbos el cambio vocálico, el cambio de sonido y letra de vocal, va hacia la U en todos estos y otros parecidos. Y en el caso de poder se mantiene la D, pero en el caso de poner se transforma en una S. Estos son otros asuntos coincidentes. Vamos a practicar entonces. Vamos a ver cuánto recordamos de algunos de estos verbos irregulares. Aquí yo les doy la pista porque tenemos los verbos tener y estar, que sí son diferentes, pero vamos a ver que las irregularidades tienen que ver con lo que pasó en la sección anterior, que cambia el sonido de vocal y aparece una letra. Entonces, pista U, D van a estar en la conjugación irregular de estos dos verbos. ¿Cómo serán? Yo tuve. Ahí tenemos la pista, ¿no? Yo tuve, yo estuve. ¿Y qué pasa con estas raíces, estas bases modificadas? Se repiten. Por lo tanto, vamos a tener la repetición del uv en todas las personas de la conjugación en pretérito indefinido de indicativo. Vamos a intentarlo. Yo tuve, yo estuve, tú tuviste, tú estuviste. Muy bien. Así tenemos todas. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis y estuvieron. Muy bien, las mismas raíces cambiadas, las mismas bases modificadas y las terminaciones, atención, también se repiten. Las terminaciones ahora no parecen ser tan complicadas. Recuerdan, se repiten, tenemos iste, isteis para tú, vosotros, vosotras, tenemos mos para nosotros, nosotras, y tenemos eron, puede ser Aaron, pero en este caso es eron, tanto para ellos, ellas, como para ustedes. Por eso decimos ellos comieron, regular, ellos bebieron, regular, y ellos tuvieron y estuvieron. ¿Recuerdan cómo dijeron, hicieron, pusieron? Sí, terminan en eron y todos con el ron, como todos los nosotros, nosotras con el mos. Muy bien, estamos comenzando a ver la integridad de las conjugaciones
tanto de verbos regulares, que se comportan de la misma manera, claro, como de verbos irregulares, que se comportan de maneras diferentes, pero tienen cosas en común. Finalmente, para hacer un resumen de este complejo tiempo verbal, sí, es muy complejo y no es tan sencillo, no es tan fácil aprenderlo, pero como hemos hecho todo el camino para los principales tipos de verbos regulares e irregulares, ya tenemos una idea general bastante completa. Entonces vamos a hacer un resumen. El pretérito indefinido. Este es el pretérito indefinido de indicativo en español. Es un pretérito puntual, de un hecho puntual, que siempre usamos para expresar situaciones pasadas específicas, o sea, determinadas en el acontecimiento y determinadas por algún tiempo. Lo usamos generalmente con expresiones de tiempo. Por ejemplo, ayer, en 1990, la semana pasada. Estas expresiones de tiempo son las que definen cuándo la acción o el hecho ocurrió. Muy interesante. Si ustedes pensaron en algún momento, ¿cómo se llama pretérito indefinido si es una acción determinada? Bueno, es una acción determinada y puntual, pero está indefinida hasta que la juntamos o contextualmente se vincula con este marcador de tiempo que define el cuándo. Ahí se define. El pretérito indefinido usa, por lo tanto, expresiones de tiempo y es determinado, inclusive cuando no está presente o no está tan claramente presente la expresión de tiempo, el marcador temporal. Vamos entendiendo, ¿no? ¿Cómo se forma? Bueno, tenemos la raíz del verbo que pierde ar, er o ir y la terminación adecuada a la persona, como vimos para todos los regulares. Los de ar de una manera y los de er e ir de otra manera. Claro que los irregulares van a cambiar también la raíz. Generalmente en todas las irregularidades vamos a tener un cambio en la raíz. Seguramente un cambio de sonido, de vocal y, por ende, un cambio en la escritura, porque el habla define cómo se escribe. La escritura es una consecuencia y una convención para representar al habla. Entonces vamos a tener este cambio de sonido que generalmente es vocal y vamos a tener una terminación más o menos parecida a las otras terminaciones. ¿Ya lo aprendiste? Yo iba y él fue. O el pretérito